El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande entre ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. La palabra del Señor hoy nos vuelve a recordar, al igual que el día de ayer, en el Evangelio de San Marcos, la importancia de la comunidad, la importancia de no caminar solos. Hay un pecado que es muy común, según yo, pero que la misma gente no se da cuenta, o los mismos hijos de Dios, no se dan cuenta de que cometen ese pecado. Y muchas veces, incluso uno, ¿verdad?, que cometemos este pecado. Es una teoría que yo tengo nada más. ¿Y cuál es ese pecado? El pecado de la omisión. Ayer comentaba un poquito dentro de la misa. El pecado de la omisión es algo que no reflexionamos mucho, porque ni siquiera sabemos a ciencia cierta qué es la omisión. ¿Qué es la omisión? Omisión es dejar de hacer el bien que puedo hacer, es decir, no hacer nada. Este pecado también se comete cuando yo tengo todas las posibilidades de poder ayudar al otro y no lo hago. Cuando yo dejo morir al otro solito. Este pecado es muy común, pero también va haciendo mucho daño, aunque no nos vamos dando cuenta. Es como estas situaciones que nos van envolviendo, que nos van durmiendo y que no nos damos cuenta del peligro que está en esa situación. Por ejemplo, ¿verdad? Hay quienes se arriesgan a manejar cansados y pues cuando uno va manejando cansado, reaccionas más tarde a los estímulos, pero también el mismo camino te va arrullando. Hay un camino, sobre todo en Estados Unidos, el freeway, el 10, que va hacia allá, hacia el este de Estados Unidos. Cuando uno va pasando por todo lo que es California y Nuevo México, ay, híjole, es pesadito ese camino, porque es puro camino recto, y la vegetación pues es muy semejante, no hay muchas curvas, y todo esto te empieza a cansar, te empieza a meter sueño. Y es fácil que si vas cansado te quedes dormido. Al quedarte dormido es fácil que el volante se desvíe. Y aunque no se desvíe gran cosa, necesita unos milímetros que se desvíe para que a la distancia te salgas del camino. Pueda suceder un accidente o alguna situación inesperada y no vas a poder responder de manera natural, y eso te puede llevar a un accidente grave. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se ha relajado, tu mente se ha relajado también. Y así nos puede pasar a nosotros con este pecado de la omisión.
el no hacer el bien hacia los demás. Y nos podemos ir justificando. Por ejemplo, ¿verdad? Decía yo ayer, puedes ir por la calle y ves un asalto y te volteas del otro lado, te vas así como que chiflando y, ay, qué bonita está la vida, pero no hiciste nada. Dejaste de hacer el bien a esa persona. No hiciste nada por ella. Ay, padre, pero si me meto a lo mejor y los asaltantes vienen armados y me pueden lastimar o me pueden matar. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que tengo? No me voy a meter. Pero todos tenemos un celular. Podemos marcar a la policía. Hubo quien me dijo, ¿verdad? Pero si tarda mucho en llegar, ¿y eso qué? Yo ya contribuí para decir que hay ahí una situación difícil. Desafortunadamente, nuestro México ha caído en esta situación de no justicia en muchos casos porque hemos perdido la confianza en las instituciones y no denunciamos, no decimos, no hablamos. Y entonces, ay, ¿para qué? De todos modos ni me van a hacer caso. Y esto le da más poder a los malos. No, tenemos que hacer el bien, tenemos que ayudar. Si el otro cumple o no cumple, ya yo no voy a dar cuentas por el otro, pero sí voy a dar cuentas por mí. Voy a dar cuentas a Dios por lo que yo no he hecho. Lo que dice aquí más adelante, ¿verdad? Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Y Jesús les respondió, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Aquel que no está conmigo está contra mí, pero aquel que no está contra mí está conmigo. Y nos necesitamos los unos a los otros. Hay un pecado muy grande que se llama soberbia, y esa soberbia nos hace pensar que nosotros somos todopoderosos. Nos sentimos Superman, o les decía en el caso de las mujeres, la mujer maravilla, ¿verdad? Todo lo podemos, todo lo hacemos, somos casi inmortales. No, necesito yo la ayuda del otro. También necesito ayudar al otro. La soberbia me va a llevar hacia no querer ayudar o hacia no aceptar mi ayuda. En ambos casos está esta situación. Una es el no ayudar, el no querer esforzarnos de más. No, a mí no me toca, no, a mí no me corresponde, yo ya terminé lo que me tocaba, eso no es mi responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, ¿cuántas veces nosotros nos vemos como que no necesitamos de la ayuda de nadie? Que no necesitamos de el otro. ¿Por qué? Porque yo solo puedo. Y a veces nos estamos muriendo, pero no aceptamos la ayuda. Por ahí he escuchado esta frase, ¿verdad? Pues la pobreza me tira, pero el orgullo me levanta. ¿Y a poco el orgullo te va a dar de tragar? ¿Y a poco el orgullo te va a vestir? ¿Y a poco el orgullo te va a levantar? No. El orgullo, que no es otra cosa sino la soberbia, me va a llevar a la muerte. A veces vivimos aparentando. Aparento que estoy bien, aparento que tengo, aparento que no necesito, aparento que yo soy acá Juan Camaney. Pero en realidad no tengo nada. En realidad estoy sufriendo. En realidad estoy necesitando del otro. Pero si no me abro, no me van a entender. Por ahí el otro día me decía una servidora ahí en la parroquia, ay padre, es que le voy a confesar algo. El domingo que nos vimos, yo necesitaba mucho un abrazo, padre,
y quería decirle que si me daba un abrazo porque necesitaba ese abrazo, Padre, y estuve a punto de decirle y digo, ¿y por qué no me lo dijo? Es que me dio pena, Padre. Digo, va, y no está la confianza. Digo, y a veces pedimos tantas cosas y no pedimos lo que realmente necesitamos. El día que la vi, le digo, a ver, véngase para acá, le voy a dar su abrazo. Ya se puso a chillar ahí la servidora. Dice, ay, Padre, es que estaba a punto de tirar la toalla, a punto de renunciar a todo, a punto de, ya no puedo más. Dice, y lo que Dios nos dijo a través de usted en la homilía, me dio la fuerza, me recobró nuevamente el ánimo para salir adelante, para seguir caminando. Por eso yo quería ese abrazo. Digo, pues hay que hablar, hay que decir, Padre, necesito este abrazo. No nos va a hacer más débiles. No nos vamos a nadie nos va a juzgar si presentamos también nuestras necesidades. Al contrario, vamos a lograr esa ayuda. Pero eso se va a lograr cuando yo logro entender que soy parte de una comunidad, que soy parte de una iglesia, que soy parte del cuerpo de Cristo. Si no, si yo me aíslo, me muero. Véanlo en los documentales. Los animales en la vida salvaje, ¿qué es lo que hacen? No pueden contra la manada. No, contra la manada no pueden. Van contra el débil, contra el enfermo, contra el pequeño, contra el recién nacido, contra el viejo. ¿Y qué es lo que hacen? Separarlo de la manada. Una vez que está lejos de la manada, es presa fácil, es comida. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace la manada? A los más necesitados, a los más débiles, los ponen en medio, para que los fuertes puedan defenderlos. Pero si yo no logro entender esto, me voy a morir. Tengo que aprender a caminar en comunidad. Tengo que aprender a caminar en la iglesia. Soy cuerpo de Cristo. Este cuerpo místico, como dice San Pablo. Pero si yo no participo en las misas, si yo no participo en las celebraciones, si yo no participo de lo que Dios me pide, más que cuando tengo la necesidad de Dios, porque ahí tengo un enfermito, porque ahí hay un problema, porque necesito dinero, porque necesito trabajo, porque viene el examen. No que Dios no nos va a bendecir, sí. No que Dios no nos va a ayudar, sí, sí nos ayuda. Pero la ayuda la podríamos tener siempre. Dice el Señor, todos aquellos que estén cansados y agobiados, vengan a mí. Yo les daré el descanso. No nos dice que no va a haber carga, dice, mi carga es ligera y mi yugo suave y llevadero. ¿Por qué? Porque la llevamos entre todos, porque todos vamos caminando juntos. Pero esa soberbia que nos hace, yo no necesito del otro, yo solo camino y no me pasa nada, es que yo ya me sé el camino. No, eso me va a llevar a la muerte. Aquí en la comunidad muchas veces hemos analizado dónde están algunos de los hermanos y qué fue lo que provocó su salida. Y yo algo que digo es, se aislaron. Algo que siempre nos han advertido aquí. No se aíslen, no se separen. Pero muchos de los hermanos que ya no están, son los hermanos que les tocaba ir de compras, que les tocaba ir a ver el material que se necesitaba, que tenían muchas salidas a la calle.
¿Y qué es lo que pasa? Que esas salidas al principio son necesarias, pero después son inventadas. Sí, tengo que ir a comprar, tengo que ir a ver el material, pero después ya tengo la facilidad. Ay, es que quiero ir acá, voy al material. Ay, es que quiero ir, tengo que ir a ver esto, tengo que comprar. Y son hermanos que ya no están aquí en la comunidad. ¿Por qué? Porque caminaron solos, porque no se unieron a la comunidad. Algo que he platicado con las religiosas a las que me toca celebrarle misa ahí en la parroquia. Les he dicho, ¿cuál es el peligro para nosotros como religiosos? Que nos damos los permisitos. Ay, si llego 5 minutos tarde a la misa, no importa. Ay, si llego 5 minutos tarde a las comidas, no importa. Ay, que llegué 5 minutos tarde a las laudes, no importa. Y nos vamos dando ese permisito y permisito y permisito. Y al rato ya no tenemos oración, al rato ya no tenemos vida comunitaria, al rato ya no soy feliz con mi profesión religiosa, ya no soy feliz con mi vida consagrada. Más bien es un lastre, es un peso, es una carga que tengo que cargar. Ay, y si yo me hubiera casado, ay, y si yo hubiera tenido familia, ay, y si yo estuviera en la calle. Son preguntas que muchos religiosos y religiosas se hacen. Son preguntas que muchos sacerdotes se hacen. ¿Por qué? Porque la vocación ya es una carga, ya no es vida. Decía el otro día la palabra de Dios. ¿Ya vieron el templo? ¿Alguien queda de los que vieron el primer templo? Era majestuoso. ¿Les parece este templo majestuoso? ¿Qué les decía? El pueblo cumplió con tener un templo. Ya, para que no esté diciendo el Señor, ahí está su templo, un templo somero. Y esa es la interpretación, al menos que el Señor nos llevó en estos días. ¿Vivo mi fe o cumplo con mi fe? Voy a misa el domingo porque quiero vivir, porque quiero acercarme a Dios, porque quiero acercarme al sacramento, porque quiero sentir a Dios en mi vida. ¿O lo hago por cumplir con un mandamiento y para poder comulgar, para no estar en pecado? No es lo mismo vivir que cumplir. Mucha gente cumple. Es gente que va a misa y se duerme. Es gente que va a misa y está criticando, ay mira ese no se peinó, ay mira ese no se puso bien, ay mira el padrecito y se equivocó, ay mira el que no sé qué. Diría por ahí el dicho, están en todo menos en misa. Estoy cumpliendo, pero no estoy viviendo mi fe. Ese es el gran problema. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Vivo mi fe? ¿Realmente me entrego al Señor? ¿Veo por mi comunidad o veo por mi bien? ¿O veo por sentirme bien, por sobresalir bien yo? Desafortunadamente dentro de la iglesia también hay esto. Hay servidores que no es para servir. Su meta no es ayudar, no, es ser reconocidos. Y después utilizan eso allá afuera. ¿Y no me va a dar un descuento si yo soy la catequista de la iglesia? Si yo soy el que le ayuda al padre, si yo soy el que da esta enseñanza, y utilizan a la iglesia para su beneficio. ¿O quieren tratar mal a la gente que viene? Ya ni el padrecito hace eso. Digo esto porque dentro de la iglesia también hay muchos que hacen así. Pero ustedes también. Por ahí me he encontrado muchos que luego les he preguntado, oigan, no los he visto en misa. Ay, no, padre, es que la pandemia. Yo nada más vivo la misa por los medios de comunicación. Ojo,
Monte María transmite muchas misas por internet, por la radio, por la televisión. ¿Y te ayudan? Sí, espiritualmente sí te ayudan, pero no estás cumpliendo con el mandamiento de ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar si realmente no estás enfermo o en una situación en la que no puedes salir de tu casa. El miedo a la pandemia no te excluye de tener que ir a la iglesia a vivir la misa. No es lo mismo vivir la misa por los medios de comunicación que ir presencialmente a la iglesia. Ya se acabó el decreto de que no vayan a los templos. Desde el día que se abrieron los templos, desde ese día tengo la obligación de ir a vivir la misa en el templo. Que estas misas se transmiten y llegan hasta sus hogares, sí. Y si ustedes escucharon bien a la entrada, dice, para los enfermos, para los que cuidan los enfermos, para los que tienen dificultades de no poder asistir a misa presencial. A ellos sí les ayuda. Ay, padre, es que tuve un inconveniente y yo sí quería ir a misa, pero de verdad, por más que lo intenté, no pude. Viví la misa por Monte María en el internet. ¿Me es válida? Sí, sí te es válida. Porque tu deseo y tu esfuerzo fue ir, pero no pudiste. Ay, padre, pero es que luego en la iglesia hay mucha gente y me vaya a contaminar. Mejor aquí. ¿Verdad que sí me es válida? No, no te es válida. Porque pudiste haberte ido con tu cubrebocas bien puesto. Pero no fuiste. Ay, padre, pero es que es el único día que tengo para lavar la ropa, lavar, planchar, barrer, trapear y limpiar mi casa, hacer el mandado. ¿Verdad que me es válida por los medios de comunicación? No, no te es válida. Porque antes de todo está el mandato de Dios. Vivir misa entera los domingos y fiestas de guardar. A veces queremos que Dios nos cumpla con todo lo que le pedimos, a la hora que nosotros se lo pedimos y como lo queremos, pero no le cumplimos a Dios sus mandatos. Criticamos mucho a la gente por allá, nos las damos de bien santitos. No, si yo soy bien santo, yo sí soy bueno, yo sí esto. ¿No dices mentiras? No, padre, ninguna. Ni las mentiritas piadosas. Ah, bueno, esas sí se valen. No se valen. Son mentira. Oye, ¿y tú no robas? No, padre. No, ¿cómo cree? Ah, ¿no has agarrado nada que no te pertenezca? ¿No te atrajiste una pluma del trabajo porque ahí hay muchas y nadie se va a dar cuenta? ¿No te quedaste con el cambio de tu esposo o de tu esposa porque al cabo que es de los dos? Ay, padre, pero si yo no soy Oxxo, pues no eres Oxxo, pero te quedas con el redondeo. ¿No te pones a criticar a la gente? ¿No te pones a juzgar? ¿No cuentas el chisme por aquí y ya le pusiste poquito de tu cosecha? Ya estamos ahí cayendo también en el pecado. Entonces, hermanos, dice el Señor, el más pequeño es el más grande en el reino de los cielos, pero el más pequeño es como el niño, como dice aquí, es aquel que es transparente, es aquel que es auténtico. Y para ser auténtico, para ser transparente, no es ante los demás, principalmente es ante ti mismo. Cuando estamos con todos, nos portamos de una manera, y cuando estamos solitos, al cabo que nadie me ve, pero tú sí te estás viendo y Dios también. Ahí es donde tienes que ser transparente. Ahí es donde tienes que ser sincero. No con los demás nos pueden ver la cara, les digo a veces a la gente,
Porque quieren ser padrinos y le buscan de una y de otra manera cuando no pueden. Digo, miren, a la secretaria le podrán ver la cara, y se la han visto muchas veces, y eso que es bien astuta para sacar las cosas. A los padres nos pueden ver la cara, sí, nos las han visto muchas veces. A mí ni me va ni me viene si me mintieron, si me dijeron que están solteros aunque estén viviendo juntos. Porque a mí no me van a dar cuentas, es ante Dios. A la secretaria se la hacen sonso, a mí me hacen sonso, al padrecito lo hacen sonso, pero a Dios no lo hacen sonso. Ante Dios, ustedes saben perfectamente qué están haciendo, y ante ustedes mismos también. Ahí es donde nos invita el Señor. Hay que ser transparentes como los niños. Por eso dice un dicho, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. También nosotros tenemos que ser honestos ante Dios, ante con nosotros mismos, y solamente así vamos a poder avanzar, vamos a poder superarnos, vamos a poder levantarnos. Pidámosle perdón a Dios. Tenemos esos sacramentos tan bonitos de la reconciliación para poder recibir esa misericordia de Dios y que nos diga, levántate, vete y no peques más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.